Hola, buenísimas tardes tengan todos ustedes, soy Marichu Hernández y les doy la más cordial bienvenida al Despicanal, a la Despicápsula del día de hoy que titulé Anécdota, aguas con la curva. Y por ejemplo, si a ustedes les dicen aguas con la curva, ¿qué se imaginan? Bueno, cuando a mí mi hijo me dijo eso, yo me imaginé de inmediato, pues dije la esquina, dije, ay, pero está como a 15 metros. Y dije la otra, no, pues la otra está peor, como a 30 o 40. ¿A cuál curva se refiere? Y es que las esquinas no terminan en ángulos, sino están redondeadas y dije, eso es una curva. O en una carretera es una curva, ¿no? Cuando da así la vuelta. O una glorieta, esa es una curva. Para mí eso es una curva. Y no entendía por qué mi hijo, cuando llegaba por mí, me decía, mamá, o Male, él me dice, Male, cuidado con la curva. Pero decía, ¿cuál curva? Pero pues no le alegaba, ¿no? Y él siempre se estaciona lejecitos de la orilla de la banqueta. Banqueta para nosotros los mexicanos es la acera o la vereda para algunos otros países. Entonces, y supongo que hace eso porque es la costumbre, tantos meses con nieve se acumula y pues por eso se estacionan un poquito retirado. Entonces decía, pues no sé a qué se referirá, pero bueno, ya vámonos, llévame al trabajo. Cuidado con la curva y todos los días que él venía por mí, sigue viniendo, pero cuando me lo decía era cuidado con la curva. Y me enteré, descubrí a qué se referían. Un día que fui al gimnasio y el conductor se estacionó no en el frente, sino a un lado en el espacio para discapacitados. Entonces, bueno, ya fue por mí, muy buen lazarillo, por cierto. Como íbamos a caminar más de lo normal, me dio el brazo y cuando llegamos a la orilla de la banqueta me dijo, detente, da el paso. Ya me detuve y luego di el paso, bajé la banqueta, nos fuimos hacia el autobús y le dimos la vuelta, pero había un camelloncito, una banqueta pequeña. Y me dice el señor, cuidado con la curva. ¡Ay! ¿Cuál bendita curva si aquí no hay nada, no hay esquina, no hay glorieta, no hay carretera? ¿Cuál curva? No sé qué cara habré puesto. Y le dije, ¿cuál curva? Entonces hizo que viera su mano y me señaló hacia el piso. La curva. Ay, esa es la bendita curva. ¿Por qué me hacen eso? Para que se den cuenta que cuando una es babas, es babas. En su país, a ver, platíquenme en su país. Salen de su casa y está la banqueta, ¿no? Está así. ¿Y cómo termina la banqueta? En ángulo, y aquí ya es, pues la calle, la cinta asfáltica, ¿no? En la orillita, termina en ángulo. Pues no, chicos, chicas, aquí no terminan así las banquetas. La banqueta es, sales de tu casa, no sé cuánto medirá, ¿cuánto medirá? ¿1.5 metros, casi 2? Bueno. Llegas a la orilla y da una vuelta a lo que sería el piso y da otra vuelta. Entonces esta es la curva. Es una pieza que es como una escalera, pero completa, así. Hace esto. Y esa es la curva. Es una pieza muy grande. Cuando llega al piso son como 30 centímetros y al final de esos 30 centímetros pues echan la cinta asfáltica, ¿no? Y ahí ya es la calle. Así son esas piezas aquí, son muy grandes y tienen una curva abajo. ¿Por qué lo hacen así? ¿Y por qué le llaman curva? O sea, ¿por qué? ¿Como para qué? Cuidado con la banqueta, ya tú volteas y ves cómo es la banqueta, ¿no? Pero aquí así son. Cuidado con la curva. Y fue como me enteré de que a eso se refería mi hijo. Y es que sí tiene razón. Porque si hubiese dado el paso y piso exactamente la curva, pues pierde el equilibrio y me hubiera ido hacia atrás. O si estás de frente, pues el zapato no alcanza a estar horizontal, se queda hacia arriba y te caes si no tienes buen equilibrio. Por eso siempre te dicen, cuidado con la curva. Ustedes honestamente se hubieran imaginado que eso es una curva, porque generalmente se lo decimos a las esquinas, ¿no? Cuando vamos a dar la vuelta. Eso para mí es una curva. Y entonces se darán cuenta que, pues sí, soy bien babas, pero tengo un hijo cuidadoso. El menor es más cuidadoso que el mayor. El mayor es menos cuidadoso, pero el chiquito sí es
es mamá, ten cuidado, mamá, el carrito, mamá, el poste. De repente se le olvida que va conmigo. Ya, les platico otra anécdota. Yo siempre, aunque vaya a comprar una cosa, me llevo el carrito del mandado, el carrito del supermercado, porque ese es para mí mi bastón, por así decirlo, ¿no? Entonces, con el carrito ya voy teniendo un poco más de cuidado. Entonces, siempre agarro mi carrito y mi hijo va adelante y lo va guiando, ¿no? Pero un día yo me quedé viendo algo, suelto el carrito y él se va y cuando yo me doy la vuelta casi me caigo porque no había carrito y no lo pude pescar. Entonces su esposa lo regañó y le dijo, Carlitos, bueno, ella le dice Carlitos y a veces le dice Carlitos, muy chistoso. Your mom. Y entonces se regresa corriendo con el carrito. Bueno, eso solamente me pasa a mí, chicos. Pero entonces, recuerden, chicas, sobre todo chicas con zapatos de tacón, con zapatillas, cuidado con la curva, ya sea de espaldas o de frente. Ah, corrección. Para nosotros los mexicanos, la zapatilla es el zapato de mujer de tacón. Esa es una zapatilla. Pero desde Centroamérica, todo Sudamérica y España, zapatilla es el zapato deportivo. Lo que nosotros le decimos tenis. De cualquier manera, cuidado con la curva, no se vayan a caer. Hasta luego, esto fue todo por hoy. Si estás viendo este video, suscríbete si no lo has hecho. Déjame un like si te gustó y si por el contrario consideras que esto es algo terrible, pues ponle un no me gusta, ya que le hago. Toca la campanita porque a mi campana le encanta que la toquen. Ya saben que es una cochina. Y déjenme sus comentarios que me encanta leerlos y se los vamos a contestar. Muchísimas gracias por todo. Platíquenme cómo termina la banqueta en donde viven. ¿En ángulo o en curva? Hasta luego. Pórtense bien. Nos vemos muy pronto.